Señor secretario. Gracias, señor presidente. Bueno, la sesión de hoy día está convocada para iniciar el estudio del proyecto de ley que tiene por objeto modificar la Ley General de Educación con el objeto de propiciar la participación de mujeres y hombres en igualdad de derechos en las comunidades educativas. Este es un proyecto que fue patrocinado fundamentalmente por el senador Quintana, también fue suscrito por otros senadores, la senadora Provost también concurrió, el senador Latorre también concurrieron a la firma de este proyecto. Y me permito recordarles que de alguna forma este proyecto viene en reemplazar una anterior propuesta que había presentado también el senador Quintana para establecer directamente el tema de que los colegios con recursos del Estado, financiados con recursos del Estado, los colegios públicos fueran colegios mixtos. El senador, ese proyecto, recordarán en su momento en la sala, no fue aprobado, y el senador Quintana presentó con posterioridad este proyecto que afronta esta situación de manera distinta. Quiero hacer mención de que a esta sesión habían sido invitados a propuesta del senador Quintana, habían sido propuestos los alcaldes de las comunas, de las municipalidades de Providencia y de Santiago, Evelyn Matei y Felipe Alessandri. Ambos excusaron su asistencia a esta sesión por temas de agenda y en consecuencia no hay invitados respecto de este proyecto de ley. Presidenta. Muchas gracias, le agradezco ahí al senador Jaime Quintana. Comenzamos una reunión con la ministra Marcela Cubillo, eso nos extendió más allá de la hora que daba inicio a esta comisión, así es que pido las excusas correspondientes y reitero mi agradecimiento al senador Jaime Quintana, que están aquí con nosotros. Claro. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que además esta discusión de este proyecto de ley se da también en un momento de una coyuntura muy especial. Hoy día veíamos cómo los medios de comunicación cubrían ampliamente la inscripción por primera vez de mujeres en el Liceo Las Tarrias, así es que quiero ofrecerle la palabra al senador Jaime Quintana como autor principal de este proyecto de ley que busca modificar la Ley General de Educación con el objeto de propiciar la participación de mujeres y hombres en igualdad de derechos en las comunidades educativas. Recordemos a quienes están siguiendo esta transmisión que a esta hora, los días martes, la Comisión de Educación se ha abierto un espacio especial para abordar la agenda de género, de iniciativas, de proyectos de ley en ese ámbito, y por lo tanto les agradecemos también a todos los senadores que nos permiten sacar adelante estas iniciativas. El senador José García Ruminot, que también forma parte de nuestra comisión, a esta hora coincide con otra que es la Comisión de Hacienda, en donde entiendo está participando. Senador Quintana. Bueno, muchas gracias, presidenta. La verdad que esta discusión no es nueva para este Parlamento. Esto se dio hace algún tiempo en la discusión del proyecto de inclusión, en donde incluso podemos recordar lo que señala que el sistema, básicamente, la letra K del artículo 3 dice que propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impiden el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión. Entonces, bueno, considerando que la norma previamente mencionada significa un gran avance en el reconocimiento de principios que se traducen en derechos vinculantes a favor de las y los estudiantes, entendemos que estos lineamientos, para que tengan mayor efectividad, deben hacerse extensivos a toda la comunidad educativa descrita en los términos del artículo 9 de la Ley General de Educación. Entonces, la diferencia, presidenta, entre la iniciativa que discutimos hace algunos meses, que yo quisiera destacar además el profundo, serio debate, un debate de bastante altura que dio la sala del Senado, con expresión de distintas miradas. Yo prácticamente no escuché en esa discusión, en ese debate que, si bien no alcanzó el quórum requerido, tuvo una mayoría de 22 votos a favor, pero básicamente quienes se manifestaban en contra del proyecto, su principal preocupación era que esto fuera una imposición, digamos.
Y si bien la ley puede hacerlo, digamos, sin mayor dificultad, y la verdad que gran parte de las iniciativas legales en todos los ámbitos que se presentan van justamente en la dirección de mandatar, prohibir, permitir, en términos bien imperativos, lo que nosotros hemos hecho en este proyecto es algo bien distinto, ¿ah? Y más bien darle valor a las comunidades educativas que, como se sabe, están conformadas por estudiantes, por profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados. Y yo siento que nos hicimos cargo justamente de lo que fue el debate, los distintos autores que han suscrito esta moción, en el sentido de darnos un plazo más que razonable de 2 años, simplemente para que esas comunidades escolares den el debate. En el fondo, aquellas comunidades escolares que están establecidas y regidas por la Ley General de Educación, y en aquellos establecimientos particulares, bueno, que tengan un proceso similar, ¿no es cierto?, que conduzca, ¿no es cierto?, a una conclusión. Ahora, si finalmente, luego de esa discusión, ese establecimiento insiste en seguir adelante como un establecimiento monogenérico, la verdad que tampoco la ley lo impediría. Lo que sí nosotros quisiéramos es inducir un proceso, dado que Chile en esto está bastante atrasado. Como se sabe, el año 67 se empezó a discutir estos temas en Naciones Unidas, el año 79 en la convención que termina con la discriminación con todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Esto fue muy planteado de manera muy expresa, y bueno, nuestro país ha optado durante 38 años por dejar que cada uno vea, en la medida que estos temas o aparecen en la coyuntura o aparece un liderazgo más preclaro en alguna comunidad educativa, o algún alcalde, un sostenedor, ¿no es cierto?, visionario, como quiero destacar el rol de los alcaldes Evelyn Matei en Providencia y Felipe Alessandri en Santiago. Con ambos alcaldes sostuvimos sendas reuniones. Ellos son bastante partidarios de esta iniciativa en los términos que está planteado, y más que ser partidarios, ellos lo están hoy día impulsando, como muchos otros alcaldes también lo están haciendo. Pero también hay un porcentaje importante en esta matrícula que es de un 3 y tanto %, que todavía queda en colegios que no son mixtos, que finalmente no dan el paso. Y yo siento que este es un proyecto que lo que busca justamente es contribuir en esa dirección. Para que vamos a agregar las distintas manifestaciones que ha habido, ¿no es cierto?, que lo que buscan es mayor equidad y menor discriminación en contra de la mujer fundamentalmente, y todos concluyen en que es muy importante la agenda que este mismo gobierno ha planteado, especialmente la ministra Pla, pero todos concuerdan en que, incluso el propio presidente de la República, en uno de sus mensajes recientes, ha señalado también que aquí debe haber un esfuerzo desde el ámbito cultural, donde justamente se inician estos estereotipos, estos roles, ¿no es cierto?, de distintas formas de segregación. Un profesor de la Universidad, Alberto Hurtado, nos señala, ¿no es cierto?, que al analizar los estudios que han hecho ellos, entre muchas otras universidades, que si uno conversa con hombres egresados de colegios solo de varones, ve que tienen una conducta con una carga denigrante hacia las mujeres y a la diversidad sexual. Ahí se anida una relación machista y patriarcal. Creo que hay mucha evidencia. Yo creo que no quiero ahondar en esto porque esta fue una larga discusión al interior de la sala del Senado, y reitero, la mayoría de los señores senadores y senadoras coinciden en el espíritu, o más bien este proyecto se hace cargo de lo que fue esa discusión y establece un sistema, digamos, de cómo destrabar esto, digamos, de una manera bastante amigable, por así decirlo, pero al mismo tiempo donde se le otorga un valor y un peso específico a las comunidades educativas, que son las que tendrían un plazo de 2 años que tomar esta decisión. Eso, señora presidenta, básicamente es lo que este proyecto contempla. Muchas gracias, senador. Quisiera ofrecer la palabra. Senadora Elena Fonberg. Yo tengo algunas, gracias presidenta, yo tengo algunas dudas, primero en lo formal y luego en el fondo. En lo formal, yo quisiera una opinión de la Secretaría, porque quisiera entender, o sea, nosotros en el fondo no se puede presentar un proyecto después de 1 año si es que ese mismo proyecto ha sido rechazado. Entonces, quisiera saber en lo formal cuál es la restricción que ahí tenemos. Yo no la conozco bien, porque en el fondo al final del día
es el mismo proyecto de una manera un poco distinta. Entonces, quisiera una opinión formal respecto a ese punto de la Secretaría. Y luego una pregunta al senador Quintana, por su intermedio, Presidenta. Por la mera lectura, entiendo que esto es tanto para colegios subvencionados como para colegios privados. Y ahí yo tengo la duda respecto a lo que al tema del proyecto educativo, o sea, porque aquí quién define cuál es el proyecto educativo, cómo se define, bueno, pero eso va a ser más bien un tema de discusión, porque al final nosotros una cosa es desde qué minuto y qué cosas puede definir la comunidad educativa respecto a ese proyecto educativo. Y cuáles son esas restricciones, o sea, cuándo se produce lo que en el artículo 9 se indica respecto a la adhesión al proyecto educativo, y dentro del proyecto educativo está si es que es un colegio mixto o no. Entonces, ahí va a haber un tema también de constitucionalidad que nosotros vamos a tener que discutir durante el proceso, o sea, durante la discusión del proyecto. Y en ese sentido, pedirle, Presidenta, si yo me imagino que aquí vamos a tener unas sesiones de invitados respecto a este proyecto, porque aquí hay dos miradas. Uno es que sea la comunidad la que decida, pero otro también de que aquí hay una adhesión al proyecto educativo, y dentro del proyecto educativo evidentemente también está si es que el colegio es mixto o no, y respecto a qué puede decidir la comunidad educativa respecto al proyecto educativo. Pero eso va a ser algo que seguramente vamos a discutir a la larga. Yo quisiera una mirada de la Secretaría de si es que podemos discutir un proyecto de ley tan parecido al otro antes del año plazo. Bueno, no obstante la solicitud requerida por la senadora, quiero señalarle que este proyecto pasó todos los exámenes de admisibilidad del Senado, y por eso que estamos en esta etapa. De la misma forma, quisiéramos establecer un plazo para que nos envíen los listados de invitados para este proyecto de ley, plazo que podemos extenderlo hasta el lunes que retornamos, el lunes 24 de septiembre, para que nos puedan hacer llegar listado de los invitados para este proyecto de ley. Y ahí ya que pongamos esa fecha de manera de cerrar, le pido a la Secretaría que le pueda hacer que pueda hacer llegar a través de los correos también esta información a todas las oficinas por la ausencia del senador García también, para que esté informado, y le ofrezco la palabra, secretario. Gracias, senadora. Voy a partir al revés de lo que ha sido el planteamiento. En cuanto a los invitados, quiero hacer presente, usted no había concurrido todavía, de que se invitaron para esta sesión a los dos primeros, que habían sido propuestos por el senador, y ellos no pudieron. Le insistimos en la invitación a ellos, a los alcaldes Matei y Alessandri, o los damos por obviados. Pregunta. Porque como va a ser en Santiago, quizás hay más factibilidad de que vayan. O sea, perdón, yo estoy suponiendo que sea en Santiago, no, va a ser acá, vamos a ir acá. Los martes vamos a ir acá. Es que usted lo llamó al error el día de la fecha. El lunes vamos a definir el tema en Santiago, el tema de la fecha. Claro. O los encargados de educación. A lo mejor eso podría ser. Ya. No, es que no sé, yo me equivoqué, parece hacer solamente los martes acá va a ser estos proyectos. Ahí el senador Quintana tiene plazo hasta el 24 para proponer. Exactamente, para proponer invitados. Y respecto del otro tema que planteaba la senadora von Behr, la verdad es que el artículo 68 de la Constitución es claro en mi concepto, y además así siempre se ha interpretado, en el sentido de que lo que no puede renovarse cuando se rechaza en general es el mismo proyecto, el mismo, idéntico. No proyecto que pueda tener alguna relación o alguna referencia, y además creo yo que este proyecto, si bien es cierto, ni siquiera es el mismo proyecto, sino que también difiere del proyecto que originalmente presentó el senador Quintana, ¿verdad? Apunta a otro tema, aun cuando en el fondo hay alguna alusión al tema de evitar el tema de la educación sexista, pero esto no establece, en mi concepto, la obligación de que los colegios o la facultad para que los colegios sean mixtos. Eso es una cuestión ya distinta que, en definitiva, será definido por las comunidades educativas qué tipo de colegio quieren plantear. Pero desde el punto de vista del artículo 68, que es lo que está acá aplicándose, no hay ninguna objeción.
Y como dijo la senadora, y como dijo la senadora Proboste, efectivamente, en Secretaría del Senado, cuando se presentan los proyectos, se hace un examen de admisibilidad formal. Y esa admisibilidad formal apunta tanto a que no sea tema de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y que no esté refiriéndose a cuestiones prohibidas por la Constitución chilena en este tipo de cosas. Así que no hay problema. Senador, hemos acordado la fecha máxima para recibir propuestas de invitados en este proyecto de ley que se ha iniciado en moción y que busca modificar la Ley General de Educación con el propósito de garantizar o de propiciar la participación de mujeres y hombres en igualdad de derechos en las comunidades educativas. Así es que hasta el lunes 24 vamos a recibir vía electrónica a la Secretaría las propuestas de invitados de todos los miembros de esta comisión. Sí, senador Quintana y la senadora. Sí, dado que usted propuso un plazo más extendido que en el caso de la discusión anterior para recibir invitados, me parece bien que así sea. Sí quiero destacar que este Senado ya hizo una discusión bastante en profundidad respecto a este tema y no creo que no hay ningún inconveniente en que invitemos a distintos expertos, ¿no es cierto?, e investigadores al respecto. Respecto a la pregunta de la senadora Fombá, evidentemente esto va para todos los establecimientos, no solo para los subvencionados, porque además modifica una ley y las atribuciones, bueno, el secretario también se ha referido a ello, están para dicha modificación, pero como es de artículo único, presidente, como nos vamos a tomar más tiempo, yo pediría que esto se vea en general y particular, que la comisión lo despache como se hace normalmente en los casos de proyecto de artículo 1. No estaría usted pidiendo ninguna situación excepcional, senador, eso es lo que corresponde de acuerdo a nuestro reglamento. Respecto del proyecto de los proyectos de acoso, no es que hayamos definido un tiempo para los invitados. Lo que hicimos en esa oportunidad, que correspondió a la sesión pasada, fue invitar a quienes habían colaborado en la elaboración también del proyecto de ley y además los mocionantes de los otros boletines que también formaban parte. Solicitamos en la sesión del día martes anterior, del último martes, no del Sí, lo entendemos todo. El día martes que votamos estatuto de los asistentes de la educación, solicitamos la posibilidad de fusionar todos los boletines. Lo hicimos ese día. Están fusionados, están refundidos. Así es. Están refundidos 3. Entonces, ahí para que pudiéramos también actualizar. De cabeza, porque cuando se refunden tiene que haber uno como que haga de cabeza. Es el primero que se presentó. Entonces, en esa oportunidad, la senadora Fonbear le había solicitado a la Secretaría que pudiésemos hacer a lo mejor un comparado más interactivo respecto de las distintas iniciativas. Sí, es que ese fue el que nos entregaron ese día, pero tú habías pedido algo adicional. Ya, senadora. Presidenta, yo tengo una consulta de procedimiento nomás. Nosotros vamos a estar viendo todos los martes temas agenda de género y vamos a ir alternando los dos proyectos, sí, martes a martes. Sí. Y la lista de invitados para el proyecto, no el de hoy día, el otro, no hay lista. Entonces tenemos que preparar una lista también de invitados para el 24. ¿De acuerdo? El mismo plazo. A pesar de que en ese proyecto de acoso, como son varias otras iniciativas, lo que nosotros queríamos proponer a la comisión era establecer un proceso de audiencias más larga como la que vamos a hacer en el sistema de financiamiento, en donde podamos invitar a muchas organizaciones a hacerla en Santiago, a lo mejor en ese día, una vez que podamos ahí generar algún cambio, Santiago y allá, pero hacer un proceso como el que vamos a hacer, un proceso más largo, que podamos escuchar a más organizaciones. Hay una sugerencia, Presidenta, si mañana terminamos con el tema de artes escénicas, cambiar el sistema de financiamiento para el miércoles o viceversa. Sí. Uno lunes y uno miércoles.
Sí, si me permite. Y manteniendo los martes para gente de género y emociones en general. Sí, lo que ocurre es que tenemos también hartos proyectos en tabla. Va a llegar el proyecto de ley miscelánea, que todavía no lo despacha la Cámara, pero va a llegar al Senado, y un tema que tiene una gran importancia para muchos profesores, directores. Y yo también lo que les quisiera proponer, y en eso pedir a la Secretaría, que nos pueda listar todos los proyectos que están en carpetas que son días D. ¿Ah? Para a lo mejor hacer una sola sesión de los días. Los días que... Y otra que debiera ser de monumentos, pero lo que pasa es que días son varios. Nosotros hicimos un primer barrido en nuestra oficina y días son varios. Parece bien la propuesta, pero despejemos las agendas que tenemos y... O sea, en el fondo para que podamos avanzar o sea, si queremos hacer acoso en una jornada, en Santiago, entonces cambiamos sistema de financiamiento para el miércoles. O viceversa, podemos hacer sistema de financiamiento los lunes y acoso los miércoles. Sí. Sí, a ver, respecto de los plazos. Me expliqué mal. Que tengamos de aquí a mañana o el jueves una primera aproximación de lista de invitados. O sea, a mí se me ocurren al tiro un par, o sea, los rectores de las universidades. Tenemos que discutir el proyecto con, no sé, con el CRUCH, con el G9, con lo natural, digamos. Eso, por ahí tenemos que partir. Entonces, Claro, y podemos dejar a todas las organizaciones que trabajan las temáticas, podemos dejar a todas las organizaciones que trabajan las temáticas de género para esta audiencia más grande, larga, masiva pero que vamos a hacer. Como tenemos que igual, Audiencias populares. A ver, les propongo lo siguiente. Entonces, podría ser que para el 11 de septiembre, de 12 a 13:30, invitemos Por el proyecto de acoso, sexual, vamos a invitar al CRUCH, al CRUCH y al G9, CUECH, al G9 y a las universidades privadas. porque eso también es CUP, No. Corporación de Universidades Privadas. CUP, al CUP. Corporación de Universidades Privadas. Y también está el CUPA, Corporación de Universidades Privadas que irá. bueno, los dos. Vale. Sí. No, Es pero igual el como CUP. el CRUCH, el PUECH, el G9 al final son... Ya, entonces Son los invitamos a esos mismos. cuatro. Para el 25 seguimos con Y el 25. Pero CRUCH, CUECH, AUR, CUP, G9. ¿Tienen todos? Ya. Perfecto. Eso sería para el 11, Ya, AUR. 11 de septiembre. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. De 12 a 13:30. ¿Correcto? Luego, la sesión del 12 de septiembre sería para ver el proyecto que comenzamos ayer, para votarlo, supuestamente el proyecto del tema del cobro de los derechos para los actores, guionistas Sí, es y que hemos directores. terminado también. Pero ahí tenemos que alcanzar a escuchar. Sí, No, que vamos a escuchar eso. escuchar el 10. No, el 10 no vamos a tener sesión. No me castigues. O el 12 seguir. El 12 audiencia para ese proyecto. El 12 audiencia para ese proyecto. Eso, vamos Sí. a eso. Ya.
Y el 24 seguiríamos... ¿Iremos a terminar mañana? Bueno, respecto a su noticia... Sí, la Secretaría nos quiere hacer una propuesta. Yo les voy a hacer llegar en el transcurso de la tarde, está listo, que es un texto comparado que se elaboró, es en base a todas las indicaciones que han sido presentadas en el primer plazo y las indicaciones presentadas en un segundo plazo por el Ejecutivo, arte escénica. Con el objeto de que la idea mía, no sé si ustedes la comparten, es que el día de mañana hagamos una revisión del texto, cómo estaría ¿Viene la ministra mañana? Deberíamos quizá. ¿Viene la ministra de Cultura mañana? La invitamos. Sí, pero y además que se le va a requerir su opinión respecto del proyecto el proyecto de los artistas. de los actores, guionistas y directores. El cobro de su derecho. Para terminar mañana, importante. Y esto se podría mañana, si hacemos una lectura, son 27 páginas. No se lo mando al tiro. Están las modificaciones y está el texto como queda con las votaciones respectivas, que algunas yo las he inferido, que supuestamente hay unanimidad por lo que antes planteado en las sesiones, pero se revisa. Estupendo. No se ponga tan creativo. No, si no, ¿Que nos bloqueen? Ya, entonces, ya, recapitulando, ahí estaba su inspiración, por eso no te podía soltar el... Claro. Entonces, senador, recapitulando. Perdón, presidente. Ahí el listado que le nosotros de los invitados del CIF, en cambio, el Sistema de Financiamiento. Pero su propuesta, secretario, yo entiendo que usted viene a incorporar una sesión más. Financiamiento, presidenta, quedan 15 invitados. 15, dice. 15 invitados formales. Oye, que no quedaban 40, si eran muy... Viste que no quedaban 40. Sí. Oiga, pero y además se habían propuesto estas 5 personas más para, en caso de que no pudieran venir alguno de estos. Es decir, quedamos igual en 15 o 15 más estos 5. Que son Juan Manuel Solesi, Cristian Beley, Fernando Atria, Sebastián Gallegos y Fundación Sol. Ya, pero mire. Ya, Sebastián Gallego es un tremendo aporte, pero él está viviendo fuera del país, entonces tendríamos que ver si se hace por videoconferencia, algo, o a lo mejor le podemos pedir que nos mande su opinión por escrito. Veamos cuántos vienen, porque yo también tengo, o sea, a mí me... No, ya cerramos el plazo Sí, de... sí, pero es que depende. Lo que pasa es que ayer tuvimos, perdón, presidente, pero ayer tuvimos una persona, entonces ayer podríamos aprovechar a eso me refiero, que si es que se cae alguno o no viene alguno, Por eso la idea es que están propuestos para el día lunes 24, la AUR, que se excusó en el último momento por problemas familiares, está propuesto el DUOC, está propuesto el colegio el Consejo de Rectores, sí. Y está propuesto el G9. La red de universidades del G9. Todos están, pero todos para abajo, siguiendo para abajo, están los 15. Los 15 No, claro, pero no tenemos más... No, a eso me refiero. Entonces cerramos en 15. Y por ejemplo, si no pudiera venir Escuch, entiendo yo que se invita a Solesi. Es lo mismo. Es lo mismo, claro. Si alguien planteó Solesi. que no es lo mismo, pero bueno. Pero bueno, que habla Solés y después dice, ahora habla Solés. Ahora el Cruz, no, es que no es lo mismo. Ahora habla Solés. Senador. Como estamos haciendo la agenda prácticamente todo septiembre, yo entiendo que el martes 25 nos tocaría ver este proyecto nuevamente. Sí. Teníamos invitados para ese día, ¿sí? Para mixtos. ¿No? Así es. ¿Sí? Okay. Entonces, yo lo que les pediría que como el plazo máximo es el día lunes 24, todos aquellos que tengan antes sus invitados lo hagan saber a la Secretaría, porque el día martes 25 vamos a seguir con la discusión de este proyecto. Entonces, si tienen invitados, lo podemos chequear. Seguimos con el 11.850. ¿Podría estar la ministra ese día? ¿Invitar a la ministra? Y el día 26, en principio, miércoles 26, lo dejaríamos para los días de. ¿Ah? ¿Día de? Sí. Claro, porque la idea sería suya, presidenta, o senadores también, el 12 de septiembre, que lo estamos fijando, para las audiencias, para el tema de los actores, también votar el proyecto ese día. Si es tratar de despacharlo. que así se... Porque el artículo único también se puede generar en particular. Si es que así lo podemos hacer. Audiencia actores. Entonces tenemos sesión el 11 de septiembre. Tenemos el 11, el 12, el 24, el 25 y el 26. El 26, correcto. Esto es para los días de 26. Que no es día. Diputada
Gerardo. Venía a conversar contigo Ah, ya. para el seminario. ¿Algún otro tema? No, estamos bien. Ya, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.